Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Campot y voy a ser su profe de psico general durante este primer cuatrimestre de 2020. Bueno, es virtual la cosa. Me encantaría que fuera presencial y me encantaría que pronto nos podamos encontrar, pero vamos a tener que empezar así, a la espera de que esto pase. No, esto no va a ser eterno, en algún momento va a pasar. Esperemos que una vez que haya pasado no nos haya dejado tantas cosas dolorosas y que pase pronto. Me presento entonces, soy psicoanalista, estoy aquí en mi consultorio, me dedico a la clínica, atiendo pacientes desde el marco teórico del psicoanálisis, soy investigador de la Facultad de Psicología y soy doctorando también de esa facultad, me estoy doctorando también como doctor en psicología. Bueno, la clase que van a tener conmigo, la cursada que van a tener conmigo, es la cursada de Psicología General. La materia se llama Psicología General, como ya habrán visto. Eh, Ahora estoy armando las clases, la plataforma a través de Google Classroom. La estoy investigando, estoy empezando con todo esto. Así que ténganme paciencia, voy a armar la cursada para que funcione, pero bueno, quizás algunas cositas las vamos a tener que ir cambiando a medida que va avanzando la cursada. Los turnos que estaríamos teniendo son tres. Los jueves por la mañana, el turno de la mañana, la gente de primero primera, y primero primera del turno noche e intensivo. En total, básicamente, estaríamos teniendo aproximadamente, estaríamos siendo alrededor de 70, 80. Ya también en su momento vamos a armar un grupo de WhatsApp entre todos, donde yo me voy a comunicar con ustedes. Y luego voy a ir encontrando si es que lo hacemos a través de mail, a través de Google Classroom, bueno, voy a ir viendo cómo funciona eso, ¿sí? Por el momento lo que les voy a dejar es el video de la primera clase. Les cuento, este video ya estaba digitalizado el primer cuatrimestre del año pasado, 2019. Yo tuve que viajar, así que la primera clase ya estaba grabada. En esta clase se trabaja una introducción al concepto de inconsciente. Van a encontrarla, espero, interesante. eh, y bueno, en fin, se trabajan los conceptos de ataque de pánico, los conceptos de crisis de ansiedad. También se trabaja las nociones acerca de que el pensamiento va creando patrones de acción y eso crea la realidad. Todo esto va a estar en la clase y ahora lo van a ver, pero brevemente, ¿por qué se introduce el concepto de inconsciente? Las materias que vamos a tener juntos son de la línea psicológica. Y habrán visto que ustedes, si bien están cursando grafología, tienen un montón de materias de psicología. La razón de ello es que un grafólogo tiene que tener mucho conocimiento de psicología. Específicamente psicología clínica, el área en que me especializo. La materia más importante que vamos a tener juntos se llama psicopatología y la vamos a tener en segundo año. En esa materia vamos a ver tres cosas fundamentales: neurosis, psicosis y perversión. Un buen grafólogo no puede no saber qué es una esquizofrenia, qué es una paranoia, qué es una neurosis obsesiva, las diferencias entre neurosis, psicosis, qué es una psicopatía, qué es un psicópata. Todas esas cosas las vamos a ir viendo. Disculpen lo acelerado de esto, estoy con muchísimo laburo, tapadísimo. Así que les hago esta breve introducción y ya los engancho con el video de la primera clase y vamos a estar en comunicación para ir viendo cómo sigue la cosa, ¿sí? Les decía entonces, un grafólogo tiene que saber de psicología. Eh, Entender bien qué son las estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversión es un trabajo que lleva tiempo. Por eso no se empieza por ahí porque la idea es entenderlo bien, sino que se empieza por conceptos fundamentales, por conceptos básicos. De ahí que las primeras materias psicológicas que van a tener son dos: psicología general, y creo que ahora le habían cambiado el nombre, pero se llama bases neurofisiológicas o anatomofisiología del sistema nervioso, etc. En anatomofisiología del sistema nervioso ustedes van a ver toda la parte anatómica, fisiológica y química del sistema nervioso, central y periférico. Y conmigo, en psicología general, vamos a ver una primera introducción al concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente es fundamental también para la grafología.
Esas dos materias van a hacer que ustedes el próximo cuatrimestre den otra materia que se llama neuropsicología, donde se combina lo que se ha visto en psicogeneral y en anatomofisiología del sistema nervioso. Recién una vez que ustedes tienen la materia neuropsicología, vamos a pasar a psicopatología. Esto es entonces dentro de un año, ¿sí? Por eso la clase de hoy va a ser una introducción al concepto del inconsciente. Yo ya me voy a estar comunicando con ustedes vía WhatsApp. Les voy a pasar un programa de la materia que lo estoy confeccionando todavía, ya pronto va a salir. Y vamos a ir siguiendo las cosas por esta vía a la espera, y ojalá así sea, de que nos veamos pronto de forma presencial. Bueno, les dejo un saludo, mis datos de contacto. Mi nombre es Alejandro Campot, creo que ya lo había dicho, debería ahora agregar una diapositiva con eso. Pueden agregarme a Instagram, estoy como Ale Campot. Está todo en vías de armarse, así que disculpen si todavía está medio rudimentario. El canal de YouTube en el cual va a estar este video también se llama Alejandro Campot, y también tengo en Facebook, estoy bajo el nombre de Alejandro Campot. Esos serían mis datos de contacto, ¿sí? Bueno, gente, espero no haber hablado muy rápido y no haberlos abrumado. Les prometo que les va a gustar la clase. Estamos en contacto y pronto van a estar sabiendo de mí. Bueno, les mando un saludo y nos veremos pronto. Aquí tienen los datos que les presenté antes, el nombre de la materia, mi nombre, mi mail y mi número de celular. Bueno, lo primero que tenemos que entender con respecto a la pregunta de por qué en grafología estudiamos psicología es algo que se denomina principio de identidad. El principio de identidad implica que cada uno escribe como cada uno es. Es decir, que no hay dos personas que escriban igual. Estarán viendo ahora en pantalla que tenemos dos firmas. Dos firmas, como verán, absolutamente distintas. Más allá de nuestras orientaciones políticas, más allá de lo que pensemos de estos dos personajes que tenemos en pantalla, son cosas distintas, ¿no? Son dos formas de presentarse, de firmar, de mostrarse a uno muy diferentes. Y esto tiene que ver con el factor de identidad. Cada persona escribe, y se los voy a decir así, para ir entrando en tema, cada persona escribe desde lo que tiene adentro. Dos firmas radicalmente distintas, la de Donald Trump y la de Barack Obama, porque son dos personas distintas, porque internamente no son lo mismo, porque no hay dos personas que sean iguales internamente, ¿sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con el adentro? La primera palabra, el primer concepto que vamos a poner ahí para referirnos al adentro va a ser el concepto de psiquismo. Uno escribe de acuerdo a cómo es su psiquismo. Entrar en este tema va a ser complejo, pero vamos a ir entrando de a poco, porque básicamente esta materia, como psicopatología, que va a ser la que vamos a tener juntos en un par de años, un año y medio, no tantos años, en un año y medio, van a referir mucho a temas que son en la vida cotidiana difíciles de captar, porque no son ideas que estemos acostumbrados a escuchar. Bien, ahora, supongamos que entrevistamos a Trump y le preguntamos por su firma. ¿Creen que Trump va a decir, claro, mi firma expresa mi agresividad? Porque esa firma, cuando estudien firmas van a ver, es una firma muy agresiva. Claramente Trump nunca va a decir eso, porque justamente una de las características principales de nuestro mundo interno es que yo diría el 90% de la gente que vive sobre el planeta Tierra desconoce absolutamente qué tiene adentro. En otros términos,
no se conocen a sí mismos, por lo cual todo lo que viven en el adentro está en un plano que ellos no conocen, del cual ellos no son conscientes. Y aquí les introduzco un término, esta palabrita sí anótenla, son temas inconscientes. Es decir, que en grafología nosotros vamos a captar en la letra cosas de la persona que escribe, cosas de ella misma o de él mismo, algunas que por ahí las conoce y otras que desconoce. Es decir, vamos a saber cosas de la persona que la persona misma no sabe de ella misma. ¿Se entendió? Cuando alguien escribe, nosotros vamos a ver el inconsciente de la persona. Desde luego, aprender a ver el inconsciente de la persona es un camino muy largo, por eso hay una carrera para eso. Quiero introducirles el concepto de inconsciente, básicamente de algunos casos clínicos, para ir llevándolo bastante a lo concreto y no quedarnos tanto en la abstracción. Les voy a contar una anécdota. La primera paciente que yo atendí en mi vida fue una paciente que me derivaron en mi primer día de concurrencia. Tanto los médicos como los psicólogos clínicos, los psicólogos que hacen clínica, cuando se reciben no han atendido pacientes porque no tienen matrícula para atender. Por lo tanto, lo común es, si uno quiere dedicarse a la atención de pacientes, pasar por un dispositivo hospitalario. Y la primera paciente que me derivan era una señora de unos 60 años, y ni bien empezamos a hablar, la paciente rompe en llanto feroz. Empieza a llorar. Lloraba mucho, tanto que no hablaba. No había podido hilar una palabra de sí misma, no decía nada. Mi idea como buen alumno de la facultad fue pasarme de box, ir a hablar con la psiquiatra que estaba empezando las prácticas hospitalarias conmigo, y le digo: mira, fulana, tengo esta mujer, la verdad tiene un estado de angustia muy elevado, y quisiera que primero la veas vos y veamos por dónde intervenir y después iniciamos una terapia, pero en este momento la paciente está en un nivel de crisis tan alto que no hay forma de trabajar desde el hablar, desde una conversación. Cuestión que la ve la psiquiatra y yo la cito a la paciente al otro día a la misma hora, no la quería. Vuelve al otro día, al mismo horario, completamente renovada, completamente cambiada, con una sonrisa, estaba contenta. Cuando la recibo me dice: muchas gracias, doctor, muchas gracias por la derivación que me hizo con la médica. La pastilla que me dio me mejoró muchísimo. A lo cual yo le pregunto: qué bien, fulana, qué bueno. Dígame, ¿qué le recetó? ¿Qué le dio? Me dice: me da el nombre de un antidepresivo. ¿Sí? Ahora, yo les cuento. Los antidepresivos no son medicamentos que actúen inmediatamente sobre el sistema nervioso. Los antidepresivos actúan a lo largo del tiempo. Es decir, si un paciente empieza a tomar un antidepresivo hoy, no le hace efecto mañana, no le hace efecto ni siquiera pasado, le hace efecto recién al mes. ¿Por qué? Porque el antidepresivo se va acumulando en sangre y va generando el efecto químico en el cerebro una vez que el fármaco ya tiene un nivel estable de cantidad dentro del sistema nervioso. Por lo cual, no había forma de que esta paciente se hubiera mejorado gracias a la pastilla. Como ven, claramente este ejemplo sitúa de entrada la dimensión de la cual tenemos que hablar. No fue la pastilla lo que le sacó la crisis de angustia a esta paciente. No fue el fármaco, no fue algo a nivel de los neurotransmisores, no fue algo a nivel de las células lo que la mejoró. Lo que la mejoró fue su propio aparato psíquico. Ella se curó a sí misma a través de creer en la pastilla. Fue la fe, y lo digo a propósito, fue la fe en la pastilla lo que hizo que esta paciente dejara de estar angustiada.
¿Por qué? Porque creía que esa pastilla le iba a aliviar. Efectivamente, se alivió, pero no por la pastilla. Este efecto es un efecto muy conocido en psicología médica, se llama efecto placebo. El efecto placebo funciona de la siguiente manera. Yo agarro, vamos a suponer que agarro a 10 personas y las divido en dos, un grupo de 5 y un grupo de 5. Estas 10 personas están enfermas de lo mismo. A 5 les doy el fármaco original, el posta, el que funciona verdaderamente. Y a otras 5 les doy una pastillita que es una combinación de azúcar y vitaminas, como si les diera un Redoxon, o un Veroca, o un complejo vitamínico. Les digo que es la pastilla que las va a curar, pero no es la pastilla que las va a curar químicamente. Cuando el grupo de estas 5 personas se cura a partir de la pastilla que supuestamente es la que funciona, pero no lo es, hablamos de efecto placebo. El efecto placebo es muy, muy interesante porque es uno de los primeros datos que tuvo la medicina para entender el poder de nuestro psiquismo en curar. En curar no solo las crisis de angustia, en curar incluso afecciones orgánicas. Es un gran dato para el campo de las psicosomáticas y para entender que básicamente incluso el proceso del enfermar físico y del curarse físico tiene que ver con nuestro psiquismo, ¿sí? Ahora, ¿esta paciente sabía que ella se había curado a sí misma? No. Todo este trasfondo psíquico en el cual ella, a través de la fe en la medicina, a través de la fe en la pastilla, se había curado, es completamente inconsciente. Ella no sabe de eso. Si le preguntábamos, ella iba a estar completamente segura que la pastilla la había curado. En otros términos, ella desconocía plenamente su interior, en términos de lo que le pasaba, de su historia, de cómo su historia, su infancia y, en fin, cuestiones de su vida la habían afectado, y también en términos del poder que tiene la propia mente. Del poder, digo, en términos concretos. No solo del poder en términos de que te vaya mejor en la vida, de que tengas un trabajo que lo hagas a deseo, de que tengas salud física, sino en términos absolutamente materiales. Pensemos que todo lo que le pasa al psiquismo impacta en el cuerpo, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien en la segunda clase que nos veamos, pero les voy contando un poco para que se vaya entendiendo. Cuando uno está triste, el cerebro actúa de acuerdo a la tristeza. Permítanme decirlo así por momento, no me quiero poner muy técnico hoy. Si uno está enojado, el cuerpo actúa de acuerdo al enojo. Si uno está alegre, el cuerpo actúa de acuerdo a la alegría. Nuestro sistema nervioso es un sistema muy, muy complejo que va generando unas especies de drogas, vamos a decirlo así, como pastillitas, ¿vieron? Como las drogas de hoy, como si vas a una fiesta electrónica y tomas éxtasis, bien. Ese efecto que produce la droga, lo produce el cuerpo solo. Tenemos una fabriquita, una pequeña fábrica que se llama hipotálamo, que genera un montón de componentes químicos que hace que nuestro cuerpo reaccione de acuerdo a cómo está nuestra emoción y nuestro pensamiento. Les voy a contar otro caso más que tiene que ver con otro primer paciente que tuve, pero no cuando me había recibido, sino antes de recibirme. Yo antes de recibirme hice prácticas de acompañamiento terapéutico. Y una de las primeras experiencias que me tocó vivir fue con un pacientito de unos 9 años que estaba internado en el sector de toxicología de un hospital, cuyo nombre obviamente no voy a dar, y estaba internado por situación de calle y consumo. Ese era el diagnóstico que el servicio social me había pasado. Mi función ahí era ir a acompañarlo, establecer un lazo con él y ver formas de intervención para que ese chico pueda ir a un hogar, pueda salir de la calle, pueda empezar a hacer algo para salir de esa situación de marginalidad y de abandono total. Bien, una de las primeras cosas que te dicen en cualquier curso de acompañantes terapéuticos es que uno tiene ciertas funciones específicas y no otras. Por ejemplo,
Si uno es acompañante terapéutico, uno no es un acompañante hospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Que uno está ahí para una atención, digamos, psíquica del paciente. Si bien uno no es psicólogo todavía, está ahí para entablar un diálogo, para acompañar al paciente desde el programa de tratamiento que propuso el psicólogo. Pero uno no está, por ejemplo, para cambiarle el pañal, para bañarlo, para limpiarlo, etc., ¿no? Porque esa sería la función de un acompañante hospitalario. Y eso te lo dicen en cualquier curso que vayas, entonces uno tiene su función bien grabada. Obviamente que esto en la realidad no pasa. Cuando voy al sector de toxicología, donde este pacientito estaba internado, dicho sea de paso, también había un policía que le estaba haciendo de custodia a este chico porque era un chico judicializado. Una de las primeras cosas que el pacientito hace cuando se despierta, porque estuvo dormido la mayor parte del tiempo, fue querer vomitar. Dice, tengo ganas de vomitar. Obviamente mi primera reacción fue, bueno, llamo a la enfermera. No había enfermeras, hospitales públicos, no había enfermeras disponibles. Le digo a la enfermera, dice, alcanzale un tachito. Obviamente le alcanzo el tachito, no voy a decir, no, mi función no es esa. Le alcanzo el tachito, el chico vomita, en fin. Una de las segundas cosas que pide el chico es que quiere ir al baño. Cuestión que justo pasaba la jefa de enfermería y me dice, acompañalo al baño porque no puede ir solo al baño porque seguro se va a consumir. Bien, una de las primeras reglas éticas que tiene cualquier acompañante con un menor o cualquier psicólogo, cualquier usuario del servicio de salud, con niños, niñas y adolescentes, es que uno no entra al baño con los chicos, no se entra al baño con un menor. Obviamente, a eso le digo a la enfermera que yo no iba a entrar al baño, que se ocupara ella porque esa era su función. Por lo cual, a partir de esto, empezamos a generar una especie de guerra, nos caíamos mal. Ella decía, pero finalmente no lo acompañaste al baño, y entonces, ¿cómo puede ser? Pero los acompañantes, bueno, guerra, ¿no? Mala onda. Bien, pasan los años y yo dejo de ser acompañante terapéutico y empiezo a ser supervisor hospitalario de acompañantes terapéuticos. Y me toca ir de nuevo al mismo hospital, al mismo servicio de toxicología, pero esta vez como supervisor. Esta vez fui como demanda para cualquier supervisor, un guardapolvo blanco, como el de los médicos, y un cartelito que decía licenciado Alejandro Campot, supervisor de acompañantes terapéuticos. Cuando llego, me encuentro a la misma enfermera de aquel momento con la cual me había peleado. Yo me acordaba de ella obviamente no se acordaba de mí. Ahora la novedad es que la enfermera me recibió completamente amable. Fue muy, muy cordial conmigo. Hola, licenciado, ¿cómo le va? ¿Quiere un café? Venga que le doy las historias clínicas de los pacientes que están aquí internados, que bla y que bli, bueno. Descartando que esta mujer hubiera hecho un curso de meditación, hubiera visto la luz en alguna revelación religiosa y hubiera cambiado de 2 años a otro, que puede ser, ¿por qué no? Lo más probable es que haya pasado otra cosa. Lo que pasó es que hay implícitamente en esa estructura hospitalaria una jerarquía de poder, ¿sí? La enfermera al acompañante terapéutico lo ve por abajo, mientras que al supervisor lo ve por arriba. Además estaba con todos los símbolos, con todas las... no me sale la palabra, pero con todas las cuestiones que marcan la jerarquía, que es el guardapolvo blanco y el cartelito, ¿no? Ya saben, si quieren café gratis pueden ir a cualquier hospital, se compran un ambo y dicen soy supervisor y les dan café y los tratan bien. Mientras que a un montón de otras personas la tratan mal. Bien, se preguntarán obviamente qué tienen que ver estos dos casos y por qué les estoy contando esto. La primera paciente de las que les hablé, como les dije, se desconocía a sí misma. No sabía nada de ella, no sabía por qué sufría, no sabía nada de sus traumas infantiles, de su historia y cómo esto le había afectado, y tampoco sabía cómo se podía curar. Se había curado psíquicamente, pero creyendo que era la pastilla, ¿sí?
Es decir, que era mucho lo inconsciente en ella. Si esta paciente hubiera escrito y ustedes ya hubieran visto varias horas de grafología, podrían ver sus escritos y sacar cosas de ella. Y decírselas. Decírselas cosas que ella no sabe. ¿Sí? Ellos hubieran dicho, ah, mirá qué novedad, esto yo no lo sé de mí. ¿Sí? Bien. El segundo caso introduce el por qué, la respuesta ética del por qué en grafología se estudia psicología. ¿Qué pasó cuando yo me puse el guardapolvo blanco? Una situación de poder generó un cambio en la enfermera, en la jefa de enfermería, por lo cual me trató de otra manera. Y les voy a ir diciendo esto para que se vaya entendiendo a dónde voy. Van a ver que el ser grafólogos o el tener el conocimiento verdadero y construido a través del estudio y el trabajo que te da la grafología, combinado con la psicología, que es el cóctel que se están por tomar durante 2 años, van a ver que eso da poder, genera poder. Y el poder no es joda. Eso es lo que les quiero contar ahora. ¿Cómo se los puedo decir? Les va a empezar a pasar que un montón de familiares, amigos, etcétera. Ah, sos grafólogo, para que te escribo. Contame qué hay acá. Decime de mí. Te van a empezar a suponer un saber que efectivamente, obviamente, si uno trabajó y hizo las cosas bien, lo vas a tener. Pero hay que saber cómo usar este poder. ¿Sí? Miren, una de las cuestiones centrales para entender cómo cuando una persona recibe lo que un psicólogo dice o lo que un grafólogo dice, le pasa a la persona cuando recibe lo que un grafólogo o un psicólogo le da, es que eso tiene un impacto en su interior. ¿Sí? Supongamos que voy a la clase que viene, jueves que viene, y les digo, uy chicos, no saben, me duele un montón la rodilla. Me duele mucho la rodilla, no doy más del dolor, estoy así hace 3 semanas. Probablemente ustedes me dirían, pero bueno, Ale, anda al médico, ¿no? Y obviamente me mandarían un médico específico. Si les digo que me duele la rodilla, no me mandarían, no sé, a un cardiólogo, no me mandarían menos a un ginecólogo, me mandarían específicamente a un traumatólogo. ¿Por qué me mandarían a un traumatólogo? Porque de antemano la sociedad nos dice que el traumatólogo es aquel que sabe sobre las cuestiones óseas, musculares, etcétera. Es decir, yo tengo una pregunta, yo tengo un dolor primero, tengo un síntoma, tengo un dolor, me duele la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Desconozco. Puedo tener hipótesis, porque corrí, porque fui a jugar al fútbol y me caí, porque estoy muy sentado y no hago ninguna actividad, porque bla, porque blí. Pero yo no sé cuál es mi respuesta. Yo desconozco el origen de mi dolor. Y supongo, y quiero subrayar esa palabra, supongo que el traumatólogo lo conoce. Les voy a mostrar otra diapositiva de lo que estaba diciendo recién. Ven que el título de la diapositiva es El ejercicio de un poder y que la primera parte de este esquema es el dolor. Vamos a ir desde el ejemplo de mi dolor de rodilla. A mí me duele la rodilla, pero no sé por qué me duele. No tengo el saber sobre la causa, sobre la etiología de mi dolor. Si quieren, anoten esa palabra también, etiología. La etiología es la causa de algo. Si me pregunto por la etiología de mi dolor de garganta, puede ser que tenga una angina, puede ser que me tenga que hacer un hisopado de fauces para ver si tengo placas o no, ¿sí? Entonces, al desconocer las causas de mi dolor, yo tengo que preguntar, tengo que abrir una pregunta. Vean que la flechita de dolor lleva otra que es una triple S. Esa triple S significa sujeto supuesto al saber. Se los voy a anotar a ver si... Ay, perdón, estoy yendo para atrás. Denme un minutito. Vamos a ponerlo acá, así ya lo anotan. Sujeto
supuesto al... Ay, me está quedando muy chiquito, pero espero que se entienda. Sujeto supuesto al saber. ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces, este sujeto supuesto al saber es el sujeto al cual le supongo que sabe, que tiene el conocimiento sobre mi dolor de pierna. Entonces, espero que este sujeto me dé una respuesta. ¿Por qué me duele? Quiero que me responda y quiero que me diga también cómo hacer para que me deje de doler. ¿Y todo esto qué? Todo esto es, en simples términos, que cuando un consultante va a consultar a un grafólogo, le va a suponer un saber. El grafólogo es un sujeto supuesto al saber. ¿Sí? Por lo cual, también tenemos que entender que va a ejercer un poder. Y este poder se tiene que ejercer, y déjenme decirlo así, se tiene que ejercer para el bien y no para el mal. Se tiene que ejercer para el bien. Si un grafólogo dice cualquier cosa a la persona, eso ingresa en la persona. La persona se queda con eso y puede contribuir más al mareo de la persona, puede contribuir más a la enfermedad de la persona, puede contribuir negativamente. Por eso, el camino académico que están emprendiendo ahora estudiando grafología es una carrera, no es un curso, no es un cursito, no es ir a aprender psicología positiva y ya me largo a hacer de brujo del inconsciente de las personas. No se trata de eso, porque básicamente la palabra, cuando viene desde una posición de saber, tiene una función oracular. Y la función oracular no es joda para ciertos psiquismos. Si un médico le dice a un paciente algo erróneo acerca de su salud, por ejemplo, supongamos que un médico se equivoca y le dice al paciente que tiene un cáncer cuando no tiene un cáncer. Si el psiquismo de esa persona no es fuerte, que no, que es el 90% de la gente que vive sobre el mundo, el psiquismo de esa persona no es fuerte, si esa persona no se conoce, si esa persona no tiene poder sobre sí misma porque su mundo interno es un mundo completamente ignoto para ella, entonces esa palabra del médico puede ser tremenda, puede terminar contribuyendo a muchísimo padecimiento, desde luego proveniendo de un médico. Imagínense, estoy dando el ejemplo más extremo. Bien, pero vamos a cosas más sencillas. Yo he recibido pacientes que vienen con diagnósticos equivocados de otros psicólogos con los cuales se atendieron, que quedan grabados como tatuajes y que hay que trabajar para desgrabar. Hace poco una persona que justo había leído algo de grafología había escuchado hablar que la letra G tiene que ver con la sexualidad, con los problemas de alcoba, con los problemas o con las bondades de alcoba, como quieran. Entonces había ido a sus propios cuadernos, a sus propios apuntes, y se había puesto a ver su letra G. Y me decía, ¿no dirá algo la letra G de mi sexualidad? Fíjense cómo ni siquiera se había entrevistado con un grafólogo, había escuchado eso y eso ya había entrado a su sistema y ya estaba haciendo efecto. Entonces, una de las primeras respuestas a por qué en grafología se estudia psicología es una respuesta ética. Y una segunda respuesta es la respuesta de formación. La respuesta ética es esta que les estoy contando. Uno, cuando dé la devolución a un consultante, va a tener efectos sobre esa persona. Por lo tanto, uno tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo. Uno tiene que saber muy bien qué es lo que está diciendo, cómo lo comunica, qué partes comunica, qué partes no comunica, porque también hay que ver todo eso. Así que la primera respuesta es ética. Hacer las cosas bien implica saber mucho de lo que uno hace, más cuando uno trabaja con personas. La segunda respuesta es de formación.
si un grafólogo no sabe la diferencia entre una psicosis, una neurosis, una perversión, si un grafólogo no sabe qué es una esquizofrenia, qué es una paranoia, qué es una neurosis obsesiva, qué es una histeria, qué es una fobia, entonces lo que ve no lo puede enmarcar en ningún lenguaje que le permita entender lo que ve. Por lo tanto, en esta materia, lo primero que vamos a empezar a hacer es construir las bases que nos van a llevar de aquí a 1 año y medio a que ustedes sepan y conozcan las diferencias entre neurosis, psicosis y perversión. Esa diferencia no es algo que yo les pueda contar ahora. Desde luego que se los puedo contar, pero no se va a entender. ¿Por qué no se va a entender? No se va a entender porque llegar a construir esas nociones bien requiere tiempo. Requiere tiempo de estudio y de trabajo. Por lo tanto, vamos a empezar por el principio. Esta materia va a tratar únicamente, básicamente toda la materia va a ser de esto, el inconsciente. Lo que vamos a ver va a ser interpretación de los sueños, qué son los síntomas, cuál es la lógica del inconsciente. El inconsciente tiene reglas, el inconsciente tiene ciertas características que tenemos que conocer. Vamos a ver qué es la sublimación, qué es la represión psíquica, cómo se manifiesta el inconsciente en la persona. Estos se llaman formaciones del inconsciente. Y estudiar esto bien nos va a llevar hasta julio. A la par que van haciendo esta materia, van a ir haciendo otra materia que se llama, ¿cómo se llama ahora? Porque tengo el nombre del plan viejo. Bueno, me está saliendo el nombre del plan viejo, bases biológicas del comportamiento. Anatomofisiología del sistema nervioso, así se llama. Anatomofisiología del sistema nervioso. En esa materia, lo que vamos a ver, lo que van a ver, yo no la doy, lo que van a ver es toda la estructura física del sistema nervioso. Las neuronas, las glías, cómo está dividido el sistema nervioso, cómo se genera un montón de acciones, cómo se genera el campo de la percepción, de la audición, cómo se escribe. Y en conjunto, el saber de psicología general con anatomofisiología del sistema nervioso, esas dos materias, les va a permitir en el segundo cuatrimestre cursar una nueva materia que se llama neuropsicología. Una vez que hayan cursado neuropsicología, recién ahí van a pasar a psicopatología, que es la última que vamos a tener juntos, que la van a tener conmigo. Y ahí vamos a ver bien las diferencias entre neurosis, psicosis y perversión. Vamos ahora a empezar a introducir el concepto de inconsciente. Hasta ahora lo que hicimos fue preguntarnos por qué en grafología se estudia psicología. Dimos dos respuestas, una ética y otra en relación a la formación. Y ahora vamos a empezar con este concepto que nos va a llevar todo el cuatrimestre, que es el concepto de inconsciente. Es un concepto obviamente muy grande que podemos hablar años de este concepto. Pero hoy centralmente lo voy a introducir a partir de un síntoma muy frecuente hoy en día, algo que al consultorio llega un montón, que es muy común que lleguen casos de pacientes con este tipo de sintomatología, que es lo que se conoce con el nombre de panic attack o ataque de pánico. En las consultas más frecuentes que llegan hoy a cualquier consultorio psicológico, entre ellas están temas de pareja, típicas, plagado de temas de pareja, ya sea porque no se consigue pareja, ya sea porque las parejas siempre salen mal, ya sea porque se repite la misma historia, etcétera, se imaginarán. Y otro síntoma muy frecuente es el ataque de pánico. Entender el ataque de pánico es como una linda vía para meternos en qué es el inconsciente. Generalmente, cuando una persona sufre por algo, lo que nuestra sociedad nos enseñó mal, porque nuestra sociedad nos enseña muchas cosas erróneas, lo que nuestra sociedad nos enseñó a hacer es a cambiar nuestras acciones. Entonces, si a un paciente le va mal porque le va mal en la facultad, lo primero que tiende a hacer es cambiar sus hábitos de estudio. Entonces se hace un Excel, se cronometra el día,
Se dice, bueno, a las 6 de la mañana me levanto, a las 7 desayuno, a las 8 me pongo a estudiar y generalmente eso termina en el tacho. La persona se vuelve experta en hacer Excel y proyecciones y las metas de año, pero nunca se realiza. Generalmente termina mal, termina en fracaso de nuevo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos enseñó mal. Uno, para cambiar algo, no alcanza con cambiar la acción que uno realiza, no alcanza con cambiar los hábitos, porque los hábitos están determinados por nuestros pensamientos. Es decir, lo primero que uno tiene que cambiar para cambiar algo verdaderamente en su vida, ya sea una cuestión en relación al amor, una mala relación con los padres, somatizaciones corporales, enfermedades recurrentes, crisis de ansiedad, etcétera, algo que no va, algo que no anda, lo primero, al primer lugar que hay que ir es al escenario mental. Porque tal como son nuestros pensamientos, son nuestras acciones. Y tal como son nuestras acciones, es nuestra vida. Nuestra vida, obviamente, está determinada por nuestras acciones. ¿Qué hacemos? Pero lo que hacemos está determinado por cómo pensamos. Y el problema aquí es que también nuestra sociedad no nos enseña a saber bien qué es lo que pensamos. Nosotros, cuando pensamos, creemos que sabemos qué tenemos en la cabeza. Pero en verdad, y esto es lo que descubrió Freud a principios del siglo XIX, se los digo así, que descubrió Freud para la sociedad occidental, porque en muchas tradiciones milenarias, como el budismo ya se sabía esto hace 2000 años, los orientales tienen cosas muy distintas con respecto a esto. Pero bueno, para nosotros, para nuestro occidente, Freud lo descubrió ahora hace un poquito más de 100 años. ¿Qué descubrió? El inconsciente. Y descubrió que básicamente uno no sabe exactamente qué es lo que piensa. De hecho, uno se va a dormir y sueña. Y uno sueña cosas que muchas veces uno no sabe por qué soñó eso. Uno no sabe por qué tuvo tal sueño oscuro, o por qué soñó con la muerte de tal familiar, o por qué se soñó a uno desnudo en medio de la plaza. Sueños típicos de todos. Y generalmente eso lo acompaña la angustia, ¿no? Muchas personas cuando se levantan con una sensación, con una falsa intuición, entre comillas, de que algo malo va a pasar, de que siento que algo no anda bien, de que algo va a suceder, es porque soñó algo a la noche que no recuerda. Y que ese estado emocional de angustia lo acompaña durante todo el día. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Entonces, cuando hablamos de nuestros pensamientos, nosotros no conocemos nuestros pensamientos. Salvo que practiquemos meditación durante años, salvo que nos analicemos durante años y hagamos un trabajo de ir al interior de nosotros mismos, ahí sí podemos saber, podemos empezar a saber. Pero si no, no sabemos qué tenemos en la cabeza. Y desde el niño de 6 años que de repente el padre le dice, bueno, me voy a trabajar, chau hijo, chau, y se le cruza el pensamiento, papá ahora se muere, no vuelve más, odia ese pensamiento. Porque tiene pensamientos que no quiere tener. Si nosotros llevamos nuestra lupa a nuestro interior, nuestra primera reacción va a ser horror pleno. Porque todos tenemos la cabeza completamente podrida. Todos. Pensamos cosas que no queremos. Pensamos fantasías terroríficas, como que se va a morir tal, o que me va a pasar algo malo. Bien, toda suerte de oscuridades, demonios y cosas feas anidan en el inconsciente. De mi pensamiento solo conozco un fragmento, una parte, que es la parte consciente. Por eso, cuando una persona quiere cambiar algo, cambiando la acción no logra nada. No, mi problema es que tengo que elegir mejor a las parejas. Es que estoy eligiendo mal. Eso no lleva a ningún puerto. Sin saberlo, o casualidad de repente se vuelve a repetir la misma situación. La persona vuelve a meter la pata en el mismo agujero, volvemos a tropezar con la misma piedra. Aristóteles decía que el ser humano es un ser racional. Sabemos que somos racionales en una pequeña parte. Hoy en día nadie de los que hace cosas grosas en el mundo piensa el ser humano como un ser racional. Ni siquiera los políticos. Los políticos cuando te hablan al sentimiento.
no a la razón, porque no somos seres racionales. Si fuéramos seres racionales, aprenderíamos de la experiencia. Y cuando nos equivocamos, cambiaríamos. Pero no somos así. Nos equivocamos y nos volvemos a equivocar, y siempre con lo mismo. Esto en psicoanálisis se llama compulsión a la repetición. Repetimos, iteramos, repasamos siempre las mismas cosas. No sé qué edades tendrán porque todavía no los vi, pero hay un capítulo de Los Simpsons en el cual Lisa quiere demostrar quién es más inteligente, si Bart o la rata. Entonces electrifica una magdalena, un cupcake, un pastelillo, y se lo pone a la rata. La rata va, lo muerde una vez, se electrocuta, vuelve a morderlo otra vez, se electrocuta de nuevo y deja de intentar comérselo. Bart, como todos nosotros, de nuevo, como el 90% de las personas en el mundo, agarra el pastelillo una vez, se electrocuta. Agarra el pastelillo otra vez, se electrocuta. Agarra el pastelillo una tercera vez, se electrocuta. En la cuarta pensamos, esta vez va a ser distinto, ¿no? Esta vez va a ser diferente porque ya le pedí a Dios, porque las energías están distintas, bla, porque la luna, el sol, bla. Se vuelve a electrocutar. Y así nos seguimos electrocutando y nos seguimos electrocutando. Esto es algo del orden inconsciente. ¿Por qué? Básicamente porque todas las vivencias de las cuales nosotros no extraemos la enseñanza que tenemos que extraer en nuestra vida, dicho en palabras técnicas, todo aquello que nosotros no elaboramos conscientemente, estamos condenados a reencontrárnoslo, como si viviéramos en una especie de día de la marmota, como si fuéramos el correcaminos. No sé si se acuerdan del correcaminos, que el correcaminos corría, lo sigue el coyote, y entraba en una especie de loop. No sé si se acuerdan, pero el correcaminos corría y pasaba por un post office, por un correo, por una montaña y por una casita. Y volvía a pasar por el mismo correo, por la misma montaña, por la misma casita. Eso se llama loop. En edición, cuando se editan cosas, un loop es algo que está en loop, que está volviendo, retornando, iterándose. Nuestra vida es algo así. Siempre estamos en la misma, en tanto no podamos integrar, reelaborar, o en palabras más sencillas, aprender de lo que nos está pasando. Einstein decía que no hay ninguna mayor locura que hacer lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Por qué decía Einstein eso? Porque esto es algo que pasa, y no es algo que pasa ahora, que esto pasa hace miles de años. Estamos captados por no conocer nuestro interior. Una frase en latín muy conocida es conócete a ti mismo. Básicamente el psicoanálisis implica eso. Es un método para acceder a la profundidad del inconsciente y ver qué tenemos ahí. ¿Para qué? Para salir del circuito de la repetición, para dejar de vivir siempre las mismas peleas en la pareja, para hacer siempre las mismas elecciones de pareja, para siempre confundirse en lo mismo, para siempre fallar en lo mismo, ¿sí? Para salir de eso. En psicoanálisis lo llamamos compulsión a la repetición. El budismo lo llama karma. Ahora les voy a pasar un par de diapositivas en las cuales vamos a ver en un esquemita esta cuestión del pensamiento, las acciones y la vida, y vamos a meternos bien en lo que es el ataque de pánico. Vemos que en este esquema el pensamiento es el plano más grande, es lo que determina la acción. Esto lo vamos a estudiar en profundidad a medida que vayan pasando las clases, de cómo el pensamiento determina las acciones, y obviamente las acciones que emprendemos determinan nuestra vida. El pensamiento, que acá figura como un único nivel, en verdad tendría dos niveles. Hay una parte del pensamiento que es consciente y otra parte del pensamiento que es inconsciente, que no conocemos. El ataque de pánico es el mejor ejemplo que tenemos ahora para entrar directo a entender cómo opera el inconsciente. Vean el esquema y voy a pasar de nuevo a video porque sé que esto se escucha en un volumen más bajo, pero vean por el momento, después yo vuelvo a pasar la diapositiva, vean que se trata de un ciclo, lo que se llama un círculo vicioso, ¿sí? Es un ciclo de activación, el ataque de pánico, donde la persona va entrando cada vez en niveles de mayor adrenalina y en niveles de mayor ansiedad. Ahora vamos a explicarlo bien. Bueno, vamos a suponer el siguiente caso. Un paciente de unos 40 y pico de años se pelea con el jefe en el trabajo
fuerte pelea, mucho grito, terminan a las puteadas, él se va y cierra la puerta de un portazo. Se va corriendo a buscar un taxi porque tiene que ir a buscar al hijo al jardín. Ya van varias veces que se pelea con la mujer porque siempre llega tarde para buscar al hijo en el jardín. Bien, llega a la intersección de dos avenidas con el taxi, está llegando tarde, le quedan 10 minutos para que el hijo salga, de nuevo va a llegar tarde y hay un embotellamiento típico de esta ciudad. El auto no avanza y él empieza a sentir de repente que el corazón le late muy fuerte. De repente empieza a sentir una sudoración, siente que se siente muy mal. Se le cruza la imagen de su padre que hace 2 años se murió de un infarto masivo de miocardio y lo que se le ocurre inmediatamente cuando piensa eso es que está teniendo un infarto. O sea, siente la sensación de que se está infartando. Al sentir esa sensación se le aumenta mucho lo que es la percepción interna del peligro. Si uno se está muriendo, no hay nada más peligroso que morirse. Por lo tanto, el corazón empieza a bombear sangre todavía más rápido. Siente que no le para, que se le va a salir del pecho. Le pide al taxista que doble por Avenida Pueyrredón y lo deposite en la puerta de la clínica suizo. Cuando llegan, los atienden los médicos de guardia, que ya conocen estos casos, obvio. Le dicen, relájese señor, le hacen un electro, todo muy bien. Fenómeno que le dan Rivotril. Le dan un calmante para que baje. Y le dicen, señor, usted ha tenido un ataque de pánico. Obviamente el tipo no entiende nada y termina tocando la puerta de un psicólogo, de un psicoanalista. Bien, ¿qué le pasó? Lo que le pasó es el clásico panic attack, el ataque de pánico. ¿Cómo se produce el ataque de pánico? El ataque de pánico en verdad es algo que todos sentimos en nuestra vida. Todos en algún momento, créanme, tuvimos ataque de pánico. Pero no supimos que eso también lo sienten las personas que sienten la crisis de pánico y entendimos que lo que nos estaba pasando era por algo. Para que se entienda, supongamos que vamos a la casa de un amigo porque es el cumpleaños. Y yendo a la casa de este amigo, cuando vamos caminando, vienen 2 tipos con un arma y nos roban. ¿Sí? En el momento que nos roban, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa corporalmente? Obviamente, se te acelera el corazón. En términos técnicos, se acelera la tasa cardiorrespiratoria. Miren, siempre que se acelera el corazón, aumenta la respiración, aumenta el ritmo de la respiración. Por eso siempre es tasa cardiorrespiratoria. ¿Por qué? El corazón lo que hace es bombear sangre y la sangre lleva oxígeno al cuerpo. Si yo necesito más oxígeno en las células, tengo que respirar más rápido. Por eso todos los pacientes que tienen cardiopatías presentan generalmente el signo de la disnea, que es esto, ¿no? Están en estado de reposo y están... Eso se llama disnea. Es una respiración acelerada porque el corazón está acelerado, ¿sí? Bien, en cualquier situación que nosotros sintamos que hay un peligro inminente, nos va a pasar esto. Nos va a aumentar la tasa cardiorrespiratoria, se va a mandar más sangre a los músculos. Por ejemplo, si estabas haciendo la digestión en ese momento, la sangre va a salir del estómago y va a mandarse a los músculos, principalmente a las extremidades. Se hinchan de sangre las extremidades. ¿Para qué? Para pelear o huir. Es decir, para agarrarte las trompadas o para luchar o para huir. Además, se te dilatan las pupilas para percibir mejor. Hay una tendencia química a la liberación de adrenalina y noradrenalina, que estos son como drogas internas que el cuerpo genera para aumentar la fuerza. Seguramente hayan escuchado de casos de madres que de repente su hijo quedó abajo de un camión, la mujer que pesa 50 kilos va y levanta el camión y salva al hijo y dicen, ¿de dónde salió esa fuerza? Esa fuerza salió porque se está activando esto en el cuerpo. Esta activación, hace ya varios años, unos ingleses llamados Walter y Cannon la denominaron Fight or Flight Response. Es respuesta de ataque o huida. El cerebro interpreta una situación de peligro y ante esa situación de peligro desencadena una respuesta de ataque o huida.
Cuando tengan la materia anatomofisiología del sistema nervioso, van a ver que el sistema nervioso tiene varias divisiones, no se las voy a contar ahora, pero tiene que ver con la parte del sistema nervioso periférico, autónomo, porque actúa por sí solo, y produce una reacción que se llama una reacción de activación. Se denomina reacción simpática. Las reacciones simpáticas son las que te activan, mientras que las reacciones parasimpáticas son las que te bajan, ¿sí? Por ejemplo, a ver, todas las INAS, el grupo de las INAS son activadoras del sistema nervioso periférico autónomo simpático. No hace falta que anoten nada de esto, simplemente escuchen. Las INAS, la nicotina, la cafeína, la cocaína, la teína, mientras que otro tipo de drogas son depresoras, es decir, que llevan el cuerpo a una baja de las funciones, no una activación, tienden más a dormir, se tienden más a la somnolencia. Estos son, por ejemplo, el etanol, el alcohol, la marihuana y otros más. Los tranquilizantes como el ribotril, el alprazolam, etc. ¿Sí? De hecho, no sé si se acuerdan, hace unos años que estaba muy de moda tomar speed con vodka. Decían que eso es muy malo. Efectivamente, no está bueno tomar speed, que es algo que está haciendo un efecto simpático, y vodka, que está haciendo un efecto parasimpático. Es como agarrar la palanca del cerebro y llevarla para arriba y para abajo al mismo tiempo. Es bastante malo. No pasa nada si se toma 1 o 2 vasos, claramente, pero no es bueno tomar siempre eso. Bien, entonces, sigamos con el ejemplo. Me robaron, entregó todo, llego a la casa de mi amigo, ¿sí? Mi amigo me baja a abrir y me dice: che, Ale, ¿qué te pasa? Estás blanco, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Le digo: no, ¿sabes qué pasa? Me acaban de robar. Entonces, ¿yo sentí cosas en mi cuerpo? Sí, sentí un montón. Sentí la adrenalina, sentí la activación cardíaca, sentí la inseguridad, la angustia, ese estado feo de activación que te dejan estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Yo sé, conozco la causa por la cual estoy así. Entonces es lógico que tenga el corazón a 1000. Oiga, porque me acaban de robar. ¿Se entiende? Veamos que eso, en otro caso, es un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el ataque de pánico es que la persona larga esta reacción de repente, sin saber por qué está generando esta reacción, sin entender qué de su mundo interno, qué del plano inconsciente, percibió un peligro y activó esta reacción. Dicho sea de paso, esta reacción es natural, es de la naturaleza, la tenemos que tener, es como un sistema de defensa para cuando aparecen los problemas en la vida. Háganse la imagen de que estamos cazando en el Neolítico y de repente estamos con las lanzas y con los perros domesticados para ir a cazar un mamut, y de repente se cruza un depredador. Tenemos que poder correr o atacarlo. Por lo tanto, todo el cuerpo se predispone a correr o atacar. Es algo del orden evolutivo y está hecho, lo tiene cualquier ser vivo, lo tienen los perros, lo tienen los gatos. De hecho, algo muy interesante, en el ataque de pánico o en la activación de la respuesta de fight or flight, de ataque o huida, hay una tendencia a la piloerección. Esto es poner la piel de gallina. Fíjense que a qué punto es tan autónomo esto, no depende de mi voluntad, sino depende de lo que interprete mi cerebro, que uno no dice puse la piel de gallina, uno dice se me puso la piel de gallina. Uno, ay, eso me da escalofríos, ay, me pone la piel de pollo, cuando hablan de fantasmas, ay, me pone la piel de pollo, se me pone la piel así, se me pone. No es algo que yo elijo, no es algo que yo conscientemente a voluntad hago, sino que se hace por fuera de mi voluntad, es inconsciente. Bien, la piloerección, muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace la piloerección es parar el vello corporal. Es una función de la epidermis que hace que el vello se pare. Como hacen los gatos, ¿vieron cuando se van a pelear los gatos o cuando están en celo? Que paran los pelos. ¿De qué sirve? Cuando teníamos pelo, los humanos, mucho pelo, lo que hace es aumentar la imagen de uno ante el adversario. Entonces de repente mi cuerpo parece más grandote, es intimidatorio, ¿sí? Me aumenta el tamaño corporal.
cuando paro el pelo. Obviamente a nosotros hoy ya no nos sirve porque no tenemos pelo, bueno, algunas personas sí, pero no tenemos la cantidad de pelo suficiente como para aumentar nuestro tamaño corporal, además tenemos ropa, etc. Otra respuesta, también en casos de mucho estrés, es literalmente el defecarse encima. El lenguaje popular lo dice, se cagó encima. Eso no viene, no es casual que se diga eso en el lenguaje cotidiano, porque literalmente cuando hay un trauma muy fuerte una persona se puede defecar encima, orinarse encima. ¿Por qué? Esto también es un resabio evolutivo. Muchos animales, cuando están siendo perseguidos o cuando huelen la presencia del depredador, lo que hacen es defecar para desviar el olor, para marear con el olor al depredador, o orinar para marearlo y para que no siga el rumbo de él, ¿sí? Bien, todas estas cuestiones nos acompañan hoy a nosotros en la civilización actual. Volviendo al caso de mi paciente, ¿qué le pasa a mi paciente cuando está en el taxi yendo a buscar a su hijo a la escuela? No le pasa corporalmente nada distinto que lo que le pasa a uno cuando lo roban, o cuando le dan una noticia muy fea, o cuando uno está a punto de rendir un examen. También a veces pasa eso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Él no sabe por qué de repente sacó esta reacción. Desconoce. Es como que de repente yo estoy sentado acá y me entra a latir mucho el corazón. Como desconozco por qué me está pasando, estoy sentado acá en mi consultorio, no pasa nada, no hay ningún peligro. ¿Qué tiende a pensar la mente consciente? La mente consciente siempre quiere tener respuestas. Entonces, ¿cuáles son las dos típicas respuestas que da una persona que tiene un pánico? Me estoy volviendo loco, la primera, me voy a volver loco, ya está, termino en el borde, en el Moyano, tuve un brote psicótico. Y la segunda es me estoy muriendo. La segunda es me voy a morir. ¿Pero por qué vienen estas respuestas? Vienen porque no existe el trasfondo, porque desconozco el trasfondo de lo que me lleva a sentirme así. Volvamos al esquemita para verlo. Empecemos, a ver si aparece ahí el mouse, sí. Empecemos desde el peligro. El paciente está en el taxi e inconscientemente su cerebro interpreta una situación de peligro. Obviamente, si estamos dentro de una situación de peligro, el cerebro va a desencadenar la respuesta de ataque-huida. ¿Qué va a empezar a hacer el cuerpo? Va a liberar adrenalina, noradrenalina y cortisol. Eso va a producir la reacción simpática de las que les hablaba recién. Esto es, aumento de la tasa de cardiorrespiratoria, dilatación de las pupilas, tendencia a la piloerección, mucha fuerza en los músculos, etc. Ahora, ¿qué le pasa? Está en un taxi, no entiende por qué le está pasando. Fíjense cómo sigue la flechita. Él no encuentra una explicación consciente. Marquen y recuerden este sin razón, porque es en el sin razón donde aparece el orden del inconsciente. Es decir, el peligro él lo siente, pero la causa del peligro está reprimida. Vayan anotando también esa palabra, está reprimida, no la tiene consigo. Por lo tanto, ¿qué interpreta la cabeza? Que me muero o que me estoy volviendo loco. Ahora, díganme si uno se está volviendo loco, eso es un re peligro o no. Si uno se está muriendo, uno está en pleno peligro. Si uno cree efectivamente que en este momento se está muriendo, entonces vuelve de nuevo el ciclo a reproducir el peligro y vuelvo a liberar adrenalina y noradrenalina entrando en un ciclo que es el ciclo del pánico, del panic attack, ¿sí? Bien, entonces, les decía, ¿qué es lo más importante de esto? Entender que la razón por la cual estoy teniendo esa reacción está reprimida. Decir que está reprimida, imagínense que es como que algo que me es muy intolerable a nivel psíquico, lo meto en el sótano, lo llevo a la baulera, no lo resuelvo, lo guardo, lo llevo al ático, al sótano, a la baulera. Fíjense qué interesante que en toda película de terror, siempre, ¿dónde son los lugares donde cuando el personaje baja ya sabemos que va a pasar algo? El sótano, el ático, ¿sí? Una casa abandonada, una baulera. ¿Por qué estos lugares?
porque esa es la representación psíquica de ese lugar de nuestra propia mente donde guardamos lo que no nos bancamos de nosotros mismos. Y algunas cosas que no nos bancamos son livianas, pero otras son muy pesadas. En el caso de este paciente en particular, cuando él se pelea con el jefe, a él se le activan un montón de cuestiones en esa pelea. Esa pelea con el jefe era un karma, una repetición de él, de un desacato, de una rebeldía siempre presente contra su propio padre. Una rebeldía, obviamente, de la cual no salía porque estaba todavía enganchado en la relación con su propio padre. Entonces es, no te doy bola, pero te sigo dando bola, ¿no? Una posición adolescente. Habrán visto que los adolescentes lo que quieren hacer siempre es lo contrario de lo que uno les pide. Por ejemplo, si la madre quiere que el adolescente tenga el pelo largo, se lo corta. Y si la madre quiere que lo tenga corto, se lo deja largo. ¿Qué quiere decir esto? Que el adolescente no hace lo que él quiere, ¿se entiende? Hace lo que el otro no quiere. Es decir, se está oponiendo al otro. Ya sea por la positiva o por la negativa, ya sea porque te hago caso, o ya sea porque te desobedezco, ya sea que te haga caso, estoy haciendo lo que vos querés. Y si te desobedezco, estoy haciendo lo que vos no querés, pero es lo que vos no querés. No es lo que yo quiero. ¿Se entiende? No es que soy libre ahí. Bueno, este paciente estaba muy tomado por eso. Y además, había otras ideas que estas son muy frecuentes. Esta idea de que la genética sería una especie de dios del destino que implica que si tu padre se murió de esto, vos te vas a morir de esto a la misma edad. Otra cosa muy común en el consultorio. Bueno, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 40. Yo tengo 39. La semana que viene cumplo 40, me voy a hacer una mamografía. Como si fuera una especie de oráculo vital que te marca el tiempo porque es la genética. Hoy está muy en boga eso, ¿no? Las cosas no funcionan así, para nada. Pero bueno, esto marca mucho, ¿sí? Entonces a este paciente, ese acto de rebeldía con el jefe, el no llegar a cumplir su función como padre también, no estaba llegando a buscar al hijo, nunca llegaba, ¿sí? Fíjense que todo está oscilando en torno a la temática padre. A su papá, a su jefe como su papá y a él como padre, que obviamente no podía cumplir mucho esta función porque él estaba muy pegado todavía a la función de hijo. Aunque su padre estuviera muerto, él seguía siendo hijo inconscientemente. Todo esto y un montón de otras cosas más hace una eclosión en el taxi y esto se vivencia como una gran crisis de angustia. Otra palabra para el panic attack es la gran crisis de angustia. Ahora, el paciente en ese momento no dice eso, no sabe eso. Es inconsciente. Y cuando decimos que es inconsciente, es que literalmente no tengo ni idea de lo que me está pasando. Otro ejemplo. Vamos a seguir con la temática padre-hijo. Un paciente vivió toda su vida con un padre muy dominante, muy de identificarse al patriarca, al macho alfa de la casa, obviamente machista, desde luego, con toda la cuestión de dominación y violencia alrededor. Y resulta que en esta casa este padre, el único que hacía bien las cosas era él. Y como el hijo se termina identificando a él porque quiere ser como el padre, podría haber querido ser como la madre, esa es otra historia, pero quiere ser como el padre, quiere imitarlo, quiere hacer todo como él. Entonces supongamos que este padre hacía asados en la casa. El hijo quiere aprender a hacer asados. Intenta, empieza a tratar de hacer asados. Pero aquí que al padre nunca le gustan sus asados. Siempre tenía un pero, siempre le encontraba un pelo al huevo, siempre se ocupaba de demostrarle a este hijo que su asado no era suficiente. Ojo, para él internamente él había hecho todo tal cual lo que había hecho su padre. Había puesto la parrilla a tal lado, puso la carne de tal otro, hizo el carbón así y asá. Sin embargo, siempre fallaba algo. Bien, el padre siempre se ocupa de demostrarle que él nunca llena sus zapatos, que él nunca alcanza, que él no es digno de estar a su semejanza, a su imagen y semejanza.
Supongamos que el padre se murió y pasaron 20 años. Y este hijo, ya ahora adulto, está en el club con la familia haciendo un asado. Y está haciendo el asado y de repente viene un amigo de una familia de al lado y dice: che, fulano, ¿por qué no movés los chorizos para allá? Y de repente esta persona, el hijo de este padre, se angustia mucho y siente una ira y un calor por la zona del plexo solar. El enojo se siente mucho en el plexo solar, ¿sí? Una irradiación de calor enorme desde el plexo solar. Siente una ira y le dice: che, la puta que te parió, ¿por qué no te metes en tu propio asado? O sea, no me vengas a joder el mío. Obviamente el otro no entiende qué está pasando. Bueno, pará, tranquilo, te dije que muevas los chorizos, todo bien, dale, te dejo. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, sin darse cuenta, esta persona está recordando, pero sin saber que está recordando. Es decir, ¿qué vuelve a repetirse? ¿Qué vuelve de nuevo con este retorno, con esta compulsión a repetir, con el karma? ¿Qué le muestra de nuevo la vida? Una escena de la cual él no se liberó todavía, que no elaboró, que no pudo, de la cual no pudo aprender, como decíamos antes. Pero ¿qué pasa? En ese momento la persona no dice al amigo, cuando le dice mover los chorizos, dice: pará, dame un minuto. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos me decís eso, a mí me hace acordar a mi viejo que yo nunca llegué a cumplir el ideal a mi padre. Por lo tanto, lo que vos me estás diciendo me enoja. Así que te pido por favor que no me lo digas. Todo eso no pasa, porque esto pasa en una fracción de segundo, es rapidísimo. Le dicen lo de los chorizos y él se enoja automáticamente. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Y obviamente, si reacciona así, ya estamos en el plano de la acción. ¿Se acuerda? Está primero el pensamiento, después la acción. Si reacciona así, su amigo también va a reaccionar así. Este es un tipo que no se le puede decir nada finalmente. No acepta ninguna crítica. No se le puede decir. Finalmente yo no hablo con él, ¿no? Y queda como una situación fea. Fea de no amistad. ¿Por qué? Porque es una persona a la cual no se le puede decir nada. Bueno, justamente, ¿quién es responsable de esto? Obviamente el sujeto que lo está padeciendo. Porque el sujeto que lo está padeciendo, si bien lo padece pasivamente, es lo que tiene adentro. Y si él no se conoce, es como no saber manejar la propia máquina. Reacciona así creyendo que el otro es el que lo está criticando, cuando en verdad lo que tiene que ver es para atrás, tiene que ver de dónde viene eso y sanar eso. ¿Se entiende? Muchas personas que no reciben críticas porque fueron muy criticadas, que no pueden recibir algo constructivo. Y esto no es para decirle, enojarse, pero vos no podés recibir una crítica finalmente, porque esta persona, si está tan tomada por esto, está tan en loop con esto, que incluso cuando le digas, vos no podés recibir una crítica porque vos tal cosa y tal otra, va a volver a pensar que eso es una crítica. Con estas personas, lo que no hay que hacer jamás es ir de frente, es marcar posición, porque eso ya lo hacía el padre, ¿se entiende? Hay que ir por otro lado. Hay que tratar de ser consciente de eso, de forma tal que la persona se pueda liberar de algo que tiene adentro. Porque mientras no sepa qué es lo que tiene adentro, le va a volver todo el tiempo en su vida. Vieron esas personas que dicen, pero finalmente todo el mundo me critica. O esa persona que dice, pero finalmente a mí todo el mundo me caga. ¿Vieron esa gente que siempre la terminan engañando? Siempre terminan engañándola con plata, con una empresa, con cosas que siempre vuelve a eso mismo, porque está captado por eso. Esto nos lleva, en esta clase, que es una introducción al concepto de inconsciente, como se darán cuenta es algo muy grande, esto nos lleva a entender algo que nos va a venir muy bien. El azar en la vida de las personas es mucho menos del que creemos. Nosotros tendemos a decir mucho, che, pero qué mala suerte, fulano. Perdón, la batería, a ver, ahí está. Qué mala suerte, fulano, mengana, pobre. Siempre le pasa lo mismo, no, pobre no. Porque si pensamos que es pobre, entramos en esa ignorancia que nos ha plantado la sociedad, con la cual nos han criado, que nosotros sufrimos por lo que nos hacen o lo que no nos hacen.
Sufrimos porque soy rebelde, porque el mundo me hizo así, yo no tengo nada que ver, yo no soy responsable. Lo que vamos a ver desde el inconsciente es que todos somos responsables por todo lo que vivimos. Desde el psicoanálisis, el azar tiene mucho menos peso que en el discurso cotidiano. Cuando un paciente llega tarde, nosotros no entendemos que fue el azar. Uy, me confundí, me tomé un tren al revés. Ahí no hay azar. Ahí hay un acto inconsciente logrado. ¿Sí? ¡Uy, qué mala suerte! Me pasó lo mismo. No es que mala suerte, es lo que estoy generando por estar tomado con mis complejos. ¿Sí? Obviamente que el psicoanálisis, a ver, no es que elimina la categoría del azar, la contingencia sigue teniendo un lugar. Si un paciente se accidenta y se rompe una pierna, no dice, se rompió la pierna porque eso significa. No. Aunque, y esto es muy interesante y se los cuento, hay un discurso muy parecido al psicoanalítico, que es el discurso del budismo, en el cual esa gente de allá, y hace mucho tiempo, eliminaron completamente la categoría del azar. Para un monje budista no hay azar. Aunque te accidentes y te mates en la ruta, es tu karma. Ellos hacen la apuesta grande. Nosotros como psicoanalistas hacemos una apuesta un poco más grande que esta sociedad. Decimos, no hay tanto azar, pero dejamos alguna categoría de azar. Bien. Vamos viendo entonces que el concepto de inconsciente se manifiesta. El inconsciente de una persona se manifiesta. ¿En qué se manifiesta el inconsciente de una persona? Bueno, una obvia, que ya saben, es la escritura. Pero también se manifiesta cuando sueña, cuando nos vamos a dormir a la noche. Todas esas cosas locas o no tanto, eso que vivenciamos al dormir, es nuestro inconsciente. Tiene que ver con nuestro inconsciente. Se manifiesta en nuestra escritura, en nuestros sueños, en la manera de hablar, en la manera de movernos. A ver, no lo puedo hacer acá, después ya se los voy a hacer en la clase, pero no es lo mismo un paciente que llega al consultorio y lo ves cuando lo vas a atender y está así. Bueno, yo creo que no es lo mismo un paciente que lo ves y está así. Bueno, resulta que la verdad que todo bien, pero el cuerpo habla. Se llama lenguaje corporal y los publicistas de las últimas décadas lo estudian a full. Lo estudian para los políticos. De hecho, trabajan con los políticos para que dejen de tener ciertos vicios que hablan mal. Otra cosa con respecto a esto. Todos nosotros tenemos un lector del lenguaje corporal en nuestro psiquismo. Lo sepamos o no, todos estamos leyendo el lenguaje corporal del otro. De hecho, cuando te pasa que ves una persona y te da una buena vibra, te da una buena sensación, y otra te da una muy mala sensación, es porque te está pasando algo en relación a lo que transmite y que es de la índole no verbal. ¿Sí? Entonces, otra manera que se manifiesta el inconsciente es a través del lenguaje corporal. También se manifiestan los lapsus. Se le dice furcios a veces también. El lapsus es cuando yo muto una palabra por otra o confundo una palabra por otra. Obviamente que se manifiestan nuestros síntomas. Se manifiestan nuestros síntomas psíquicos, en las obsesiones, en las crisis de histeria, en las fantasías feas, en cómo pienso la vida. El inconsciente lo estamos manifestando todo el tiempo. Lo que vamos a aprender es a leerlo, a entender qué significa. ¿Sí? Vamos a pasar a otra parte. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces lo que hemos visto fue ¿por qué psicología en grafología? ¿Cuál es el peso de este concepto que estamos llamando inconsciente? Y lo que vimos hoy es una gran introducción general a este concepto, con los casos que fuimos viendo, con los ejemplos que les fui dando. Quiero ahora tomarme unos minutos más, no quiero extenderme demasiado, además tienen que hacer un recreo en algún momento, así que vamos a darle unos minutos más para situar un poco ciertas preguntas grandes que sería bueno empezar a responder. La primera pregunta, van a ser las 3 preguntas de los investigadores de cualquier crimen. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿y quién? ¿Sí? La primera que voy a responder es ¿cuándo? ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el siglo XXI. Estamos en Argentina, con todo lo que eso implica. Estamos en una sociedad que últimamente está mutando muchísimo. Muchísimo, particularmente a partir de la revolución informática que viene aconteciendo en los últimos 20 años. Similar, en términos históricos y en términos de peso, a la invención de la imprenta. Saben que hasta determinado momento en la historia, los libros los tenía solo la iglesia. Y se pasaban, cómo se escribían los libros, los monjes los copiaban. Entonces tener libros hoy en día, tener libros en aquel entonces, yo estoy cansado, tener libros en aquel entonces era algo muy, muy, muy elitista. Con la imprenta eso cambió. ¿Qué pasó? Con la imprenta los libros se masificaron y hoy en día con internet, con la tecnología, la cosa ha mutado muchísimo. Varias ideas se me abren de esto, pero la que quiero situarles ahora es: tenemos que entender que nuestra sociedad está mutando y cambiando. ¿Qué decir de esta sociedad? ¿Qué decir de este momento actual y por qué les estoy diciendo todo esto? Nuestra sociedad hoy tiene dos características fundamentales. Es una sociedad que está atravesada por el discurso de la ciencia y también por el sistema económico que nos regula, que es el capitalismo, que es el neoliberalismo. ¿Sí? Esa conjunción entre el discurso de la ciencia y el discurso del capitalismo genera en la sociedad moderna una forma de ser, una forma de pensar que es particular de nuestra sociedad. Básicamente, como les decía antes, los pensamientos determinan las acciones, también los pensamientos sociales determinan las acciones de los pueblos y las acciones de los pueblos determinan la vida de los pueblos. ¿Qué nos ha pasado como sociedad occidental? ¿Qué nos viene pasando en Occidente? Jacques Lacan, un psicoanalista francés, muerto ya hace varios años, al occidental le decía occidentado, como una persona que se accidentó. ¿Por qué? Nuestra sociedad se agarró de la ciencia como el nuevo Dios. Desde hace más o menos 300 años, desde que se produjo una gran revolución, de las cuales no les voy a contar. Antes daba una clase entera de historia de la ciencia y de historia del pensamiento. Ahora no lo voy a hacer, vamos a pasar directo a lo interesante. Pero un comentario tengo que hacer. Desde hace 300 años, desde que se produjo la revolución científica, y que eso después derivó en Inglaterra algo que se llamó revolución industrial, entre 1750 y 1800, nuestro planeta cambió, nuestra civilización cambió mucho y nos quedamos determinados por la ciencia. Piensen que antes de la ciencia la sociedad vivía en el estado, digamos, en la forma antigua. Antes de la modernidad venía la Edad Media. Fueron 1000 años de la Edad Media donde los avances tecnológicos no eran muchos. Desde que se inventa la ciencia, desde que se arma este discurso llamado ciencia, se avanza muchísimo a nivel técnico. Tal es así que la ciencia genera un montón de cosas. Inventa la penicilina, la luz eléctrica, la medicina moderna, la fábrica, inventa la fábrica, también con eso inventa el proletariado y la explotación del proletariado, desde luego, pero inventa la fábrica, hace que todos podamos tener muebles. En la época romana los muebles los tenían la gente de mucho, mucho dinero, ¿sí? Hace que todos podamos tener acceso a bienes de consumo masivo que antes hubiera sido impensable. Pero también la ciencia genera sus cosas negativas. Un filósofo francés llamado Badiou, no me sale ahora el nombre, por ahí alguno lo conoce. Me sale Jacques, pero no es Jacques. Badiou plantea que el siglo XX, que la verdadera mentalidad del siglo XX
no empieza en 1900, sino en 1914. 1914 es el año en que empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué plantea esto? Porque el siglo XX ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por la ciencia. La misma ciencia que inventó la penicilina y que redujo la mortalidad infantil muchísimo, es la misma ciencia que crea el gas mostaza en la Primera Guerra, la misma ciencia que crea la bomba atómica, es la misma ciencia que crea los campos de exterminio en Auschwitz y Birkenau, en Alemania, es la misma ciencia que crea los campos de exterminio en la Unión Soviética, ¿sí? Ha sido el siglo más sangriento de la historia. La ciencia en sí da muchas respuestas, pero hay un montón de respuestas que la ciencia no da. Y uno de los primeros en advertir esto fue Sigmund Freud. Sigmund Freud es el creador del psicoanálisis. Para que se den una idea, Freud justo está en la transición de una época a la otra, porque Freud, una de sus obras más importantes, que se llama La interpretación de los sueños, la publica en 1900, justo cuando empezaba el siglo. ¿Qué es lo que Freud descubre? Que nuestra civilización había olvidado nuestro mundo interno. Que nuestra civilización nos había toda nuestra energía la había derivado afuera, a conseguir cosas, a conquistar tierras, a obtener objetos, a mejorar la salud también, para nosotros, pero no al plano psíquico. Psiquis viene de psique, es una palabra griega. En su origen etimológico significaba alma. De hecho, la palabra psique viene de un verbo psikien, que deriva de uno anterior que se llama psuken. El verbo psuken significa soplar. ¿Sí? El hálito de la vida remite al espíritu humano o al alma humana. Freud reintroduce algo que la ciencia había corrido o dejado de lado, que es, de nuevo, nuestro mundo interno, nuestra psicología, nuestro alma, vamos a decirle así. La próxima clase, cuando nos veamos, voy a expandir más esta idea, desde luego. Y durante todo el siglo XX, Freud, ustedes conocerán el nombre Freud porque en la Argentina el psicoanálisis tuvo mucha mella, tuvo mucha raigambre, principalmente porque en la posguerra, después de que fue la Segunda Guerra Mundial, muchos analistas se vinieron para la Argentina, muchos que habían sido discípulos de Freud, en las épocas de gran inmigración en la Argentina. Pero en verdad Freud en el mundo no hizo mucha mella. El psicoanálisis no copó la psicología y quedaron ciertos focos de ciudades muy ilustradas y muy cultas que mantuvieron este tipo de tratamiento. Buenos Aires, Nueva York, París, Barcelona, etc. Pero no es un tratamiento masivo. Freud entonces vuelve a traer el plano del alma. Freud no lo diría así jamás, yo se los estoy diciendo así para que se entienda. Vuelve a traer el plano del alma en una civilización que está toda orientada hacia el mundo exterior. Y lo interesante de lo que hoy está pasando con nuestra civilización es que hay hace más o menos, y esto lo vengo constatando, de hecho esto lo he escrito en algunos papers, existe una gran búsqueda a nivel de la juventud de estos últimos años del plano espiritual, de algo que nos permita salir del encierro en el cual el discurso de la ciencia y el capitalismo pone a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están encerrados, están en una cárcel y estamos plagados de cosas que nos dijeron que no son o que no se comprueban. Y esto les estoy diciendo desde un plano absolutamente científico. No quiero meterme ya en cosas muy grosas, ahora les voy a comentar un par igual. Entonces, recién hace 10, 15 años empiezan a aparecer un montón de videos, de publicaciones, de información que vuelven a abrir la pregunta por el ser, por uno,
por cómo uno está internamente. En los últimos años aumentó mucho la cantidad de gente que compra libros de autoayuda, por ejemplo. Algunos sirven, otros no, bueno, en fin, pero hay una búsqueda de ello. También algo muy interesante se da con la búsqueda de sustancias alucinógenas en nuestro tiempo, con la búsqueda de experiencias que permitan otra perspectiva de la vida. Esto también ya lo vamos a hablar. No hay que apurarse a decir que la búsqueda, por ejemplo, que se puede dar en una fiesta electrónica o en la marihuana o en el ayahuasca, no sé si sabrán lo que es el ayahuasca, ya se los contaré, son prácticas chamánicas. Millones de jóvenes europeos, norteamericanos, argentinos, latinoamericanos se van al Amazonas a tener experiencias con una planta que hace un viaje interno. ¿Por qué? Porque el espíritu, porque el plano del espíritu está olvidado y porque la sociedad no nos responde por eso. Por lo tanto hay que ir a buscarlo a otro lado. ¿Se entiende? Es decir, hay un montón de preguntas que recién ahora está apareciendo muchísima gente que empieza a volverlas a poner sobre el tapete y atender a estas cuestiones. Uno de ellos fue Freud, ya hace mucho tiempo. Dentro de las cosas que les podría decir, una muy interesante, es esta idea que tenemos grabados desde muy chiquitos y que nunca a veces ni nos preguntamos, esta idea de que uno nace y se muere y se acabó. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Los médicos, la ciencia te responderá. Se acaba la actividad cerebral, se acabó la vida de la persona. ¿Saben que eso nunca se pudo comprobar? ¿Saben que eso es una creencia? Tal como creer que me voy al cielo o me voy al infierno. Es una creencia. ¿Qué es? Un prejuicio. No sé qué pasa. Respondo igual. Respondo sin saber. De hecho, esta es otra parte de la investigación que yo llevo a cabo, que ya tendré oportunidad cuando hablemos bien de hablar más en profundidad con ustedes. Uno de los mejores laboratorios de parapsicología del mundo está en la University of Virginia, en Estados Unidos, la Universidad de Virginia, y el departamento se llama Department of Perceptual Studies, el departamento de estudios perceptuales. Hay trabajos increíbles acerca de algo que estos investigadores llaman NDEs, Near Death Experience, experiencias cercanas a la muerte, completamente con el canon científico estudiado caso por caso, con la estadística. La verdad que son exquisitos, yo me he leído muchísimos de ellos y muchísimos trabajos de gente que obviamente empieza a interrogar, empieza a cuestionarse en serio esta idea de que el cerebro crea al ser y de que si se te acabó el cerebro, te acabaste vos. Con esto no quiero darles una respuesta, obviamente, porque sería ya ponerme a delirarla yo, pero sí al menos señalar ciertos problemas. Sí al menos señalar que ciertas cosas que damos por hechas no son así. ¿Sí? ¿Se entiende? Un trabajo muy, muy bueno es de un autor que se llama Alan Wallace, vive también en los Estados Unidos. El tipo lo que hizo fue investigar en la historia de nuestra civilización occidental de dónde apareció esta idea de que el cerebro crea al ser. Se fue para atrás, investigó y descubrió una persona que se llamaba William James a principios del siglo XX, que una vez puso una hipótesis de trabajo para los científicos. Dijo, vamos a suponer que todo lo que uno vivencia y vive está determinado por el cerebro. Y desde entonces se construyó esta hipótesis, la cual nunca ha sido interrogada. Pasaron 100 y pico de años, no fue interrogada, recién ahora se está interrogando. Se está interrogando porque hay cambio en muchos de los paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de la física cuántica. Hay mucha apertura en relación a qué es la conciencia, cómo creamos nuestra realidad, y eso hace que haya nuevas perspectivas y nuevas preguntas muy, muy interesantes que nos permiten salir realmente del encierro en el que estamos. Porque si uno activamente no se pone a preguntar ciertas cosas, uno es víctima de un montón de ideas que le han metido. ¿Sí? No para ponerme conspiranoico, que nos tienen guardados o metidos en una cárcel, pero la sociedad funciona así. Un breve dato con respecto a esto de que el cerebro crea al ser. Más vale que si uno se golpea el cerebro
el psiquismo se ve afectado, seguro. Pero esas se llaman en estadística variables correlativas. Es una variable de correlación. El cerebro está correlacionado al psiquismo, pero correlación no implica igualdad. No quiere decir que el cerebro sea igual al ser o al psiquismo. Porque justamente desde ese lugar no se pueden explicar las experiencias cercanas a la muerte, no se pueden explicar las experiencias de gente que practica meditación durante muchos años y que tiene experiencias que se pueden documentar, que no se explican, o una persona que tuvo determinada enfermedad que no tenía cura de ninguna manera y se cura, ¿sí? Todo esto va a hacer que nosotros vamos a abordar la materia desde lo último que hay. No nos vamos a quedar con cosas viejas, vamos a abordar todo desde la última data que tenemos, al menos desde la última data que tengo yo, que voy a ser su profe, y que voy yo recolectando en el día a día de mi investigación, ¿sí? Mi investigación actualmente se da en dos planos. Una es una técnica del psicoanálisis muy particular, que por ahí va mi tesis de doctorado, y otro tiene que ver con todo esto de lo que les estoy hablando, estas preguntas fundamentales que hay que empezar a hacer y que hay que empezar a comunicar. Realmente, hoy en día, desde el trabajo que yo tengo de investigación hecho y desde mi atención de pacientes, de hace más o menos 10 años que estoy atendiendo, yo les puedo decir que cuando viene un científico o alguien que cree esa respuesta y me dice, no, pero te morís y ya está. Yo, mirá vos, che, ¿cómo podés decir eso? ¿Qué tal? Wow, porque yo no lo puedo responder. No lo puedo responder porque no encuentro la data, no se comprueba, ¿sí? Entonces hay muchas preguntas así. Otra cosa más, perdón, yo introduje algo y después lo dejé colgado. Eso es el cuándo, ¿no? En dónde estamos, esa es nuestra situación actual. Entonces nosotros tenemos que abordar la realidad psíquica desde lo último que se ha dicho, ¿sí? Por eso enfatizaba el cómo. La próxima clase vamos con el qué y el quiénes, ¿sí? Que son preguntas más difíciles. Bien, 2 minutos más. La idea de esta materia no va a ser tener una materia, tradicional en la cual ustedes tengan que meterse información y en un parcial repetir de memoria lo que dice Freud en la página tanto, lo que dice fulano. ¿Por qué? Porque yo considero que eso también es del año del ñaupa, que es viejo, que es antiguo, que no tiene sentido. Todos tenemos Google, todos tenemos computadoras, todos podemos acceder a la información. Y les juro que hace falta querer investigar y tener mucho deseo de investigar y progresar en estas cosas, porque la información está. Una de las ventajas de nuestra época es que la información está disponible para todos, solo hay que saber buscarla. Por lo tanto, el sistema de evaluación de la materia no va a tener que ver con repetir información, sino en el uso de la información. No va a ser me tengo que estudiar y aprender tal cosa, sino va a ser aprender a operar con esa información, aprender a cómo buscar información y aprender a cómo operar con esa información. Van a ver que con este método van a aprender mucho más que estar estudiando de memoria, ¿sí? Espero que esto haya salido bien, la verdad, de nuevo, mi primera experiencia, espero que haya sido útil. Bueno, un gusto a todos y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.